quiero más de ti y habitar en tu presencia, Señor. Y habitar Tu presencia. Quiero menguar para que tú crezcas. Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. canta Mi corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, Señor. Quiero menguar Para que crezcas. para que crezcas Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar, Señor, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, Señor, a ti, Cristo Jesús. Todo lo Que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. quiero menguar. Sí, Señor. Para que crezcas tú. Gracias, Jesús. Es necesario, Señor. Gracias, Señor. Que tú crezcas y que nosotros menguemos, Sí, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Cristo. Santo, por fortalecernos y ayudarnos. Amén. Bienvenidos juntos a este viernes, último día que estamos compartiendo de la semana, por supuesto, porque regresamos todos los lunes mientras Dios nos dé nos dé vida. Así que estamos muy contentos en saludarles. Saludamos a nuestra hermana Aide, que ya está con nosotros, nuestra hermana Zulma, ¿verdad? Tan linda. Fiel, Zulma. Un día le conoceremos personalmente. Le conoceremos, sí. Será un grato momento verla. Claro que sí. Nuestra hermana Susi, Nelly. nuestra hermana Zulma, la hermana Nelly, que son parte fieles de este programa de Juntos. Estamos estudiando la palabra de Dios, vamos casi verso por verso. Estamos estudiando la carta de Judas, esta carta que está ahí justo antes de Apocalipsis, ¿verdad? Esta carta que al principio fue un poco, a la iglesia no la tenía como una carta inspirada, como un documento inspirado, pero con el tiempo, ¿verdad? Esta carta llegó a ser parte del canon del Nuevo Testamento, es decir, de la lista de los libros que consideramos inspirados por el poder del Espíritu Santo, que es maravilloso. El Espíritu Santo nunca despersonaliza cuando Él te usa. Él atraviesa nuestra personalidad con toda la intención, con todo el querer de Dios para nosotros. Y así fue que usó a estos hombres del Nuevo Testamento, hombres que eran empresarios como Mateo, otros que eran pescadores, ¿verdad?
Y también encontramos gente como Pablo, que era fariseo de fariseo, ¿verdad? De la mera... celoso de las escrituras, de la fe y de las tradiciones. Que el problema no es que solo era celoso de la Torá, también era celoso de las tradiciones, ¿verdad? Que el celo puede estar mal encaminado cuando nos alejamos realmente de la revelación bíblica. Así que encontramos gente pues, de diferentes condiciones, y en el Antiguo Testamento no digamos, desde reyes, ¿verdad? Hasta agricultores están allí que Dios los usó para dejar su palabra escrita. Sí. Y hoy vamos a continuar con el verso, es que tenemos que leer siempre desde el 12 y 13, porque queremos en este día por lo menos presentar siempre un panorama muy amplio de estos versos. Dice el verso 12, pastor. Estos son manchas en vuestros ágapes, hablando de los falsos maestros, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ayer pues terminábamos de hablar acerca de los árboles muertos otoñales y comenzamos a hablar acerca de estas olas furiosas, ¿verdad? Que crean caos, crean ruinas. El mar siempre saca lo que está flotando, ¿verdad? Y esa espuma que vemos a la orilla de una playa, si usted ha estado en el mar, dice que este tipo de personas, estos falsos maestros, porque estos versos, Judas toma figuras de la vida diaria, ¿verdad? De lo que conocemos, de la naturaleza, muy práctico. Está tratando de machacar y machacar, que podamos entender, ¿verdad? Que los falsos maestros existen, que los falsos maestros son engañados y engaños se desvían y engañadores, que debemos ver cómo es su comportamiento, porque al final el comportamiento termina delatando. O sea, todos levantamos manos en una iglesia, ¿verdad? Vamos a una congregación y todos tomamos una actitud de reverencia, de piedad delante de Dios, pero no solo es vernos dentro de la iglesia, sino cómo va nuestra vida. Por eso yo disfruto mucho y creo mucho en la iglesia de casa, pastora, porque así uno se va conociendo, se ama, ¿verdad? Y se tolera, porque el amor tolera, pero también uno puede encontrar cuando alguien se está desviando de la fe. Sí. Nunca olvido un muchacho en los años 80, que incluso él fue a mi grupo en una de las colonias de aquí de Tegucigalpa, pastora. Era un varón que amaba la espiritualidad, pero no sé, de pronto fue invitado a un lugar donde el centro era Elías, y Elías, el profeta, el que había de venir, y era una doctrina bastante extraña, y recuerdo que los pastores lo llamaron la atención. Al final él no permaneció en la comunión de la iglesia, porque esas son cosas que uno como pastor no puede permitir. Sí, pero muchas veces no sé por qué preferimos que estas herejías se infiltren solo por no querer corregir. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es bien difícil bregar con estas cosas, pero lo más difícil es no hacer nada. Creo yo, la mayor demanda. Un comentarista bíblico dice: así como evitamos meternos en las aguas sucias de una playa llena de espumas, lodo y basura, es nuestro deber huir de toda falsa enseñanza, porque la falsa doctrina siempre conducirá a pecados, y aunque estos se mantengan ocultos por un tiempo, vestidos con una apariencia de moralismo, un día se hará manifiesto la vergüenza de estos falsos hombres que espumaron, porque donde hay falsa doctrina no hay salvación, y solo donde hay salvación está la verdadera santificación. Esto había que fijarse que era lo que sacaban a la orilla. Estaban inflados, llenos de orgullo, pero hay que ver qué es lo que sacan estas personas
alrededor de sus vidas. Estaba leyendo esto que les comento. Afrodita, diosa griega, fue nacida de la espuma del mar, según la mitología griega, cuando fue castrado Titán. Esto alude a la inmoralidad de los falsos maestros en la mitología griega. La diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Era su equivalente en Roma a Venus, ¿verdad? Que estaba alrededor de toda esta imagen sensual. Así que estos mostraban su arrogancia e inmoralidad, porque era increíble que impúdicamente, es decir, hay gente tan desvergonzada que llega al punto que aquello lo exhibe como un orgullo en su vida. No puede entender, como dice Romanos capítulo 1, que estaban en una mente depravada, una mente que realmente le faltaba ni siquiera por las cosas creadas por Dios, sino que andaban incluso en contra naturaleza. No se dan cuenta y hacen de esto más bien y se enorgullecen. Yo les digo honestamente, yo no puedo encontrar cómo hay pastores que hoy se ovacionan a sí mismos y miran el evangelio a través de lo material y hablan, y si no está lo material en medio es como si entonces no están haciendo nada, pero se ufanan de esto. Lo peor es que se ufanan de esto. Recuerdo, me contó un pastor estar en una reunión, en un evento, una conferencia de una iglesia reconocida, y que el pastor pasó y decirle: yo no sé ustedes cómo pueden andar en un carrito ya destartalado, no, yo si no es un carro de marca como un BMW o mis carros, y hablando él de estas cosas, y uno se ponía a pensar cuántos siervos de Dios están en nuestras montañas pastorales, luchando, sí, en medio, trabajando y sirviendo al Señor y de todo corazón. Quizás siendo generosos con un tiempo de comida, ¿verdad? Ciertamente. ¿Verdad? Hay veces no hay ni las palabras tan oportunas para corregir estas situaciones, porque es tan abrumador, ¿verdad? Cómo se suelen dar estas situaciones en las iglesias, pero lo que Judas nos va llevando en apenas estos 13 versos que hemos estudiado es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Sí. ¿Cuál es el papel? Porque podemos ser solamente espectadores o podemos ser protagonistas. Uh-huh. Entonces, pero yo no quiero ser un espectador, yo quiero ser un protagonista de lo que ocurre aquí en la tierra y estorbar, ¿verdad? Es como cuando los hijos se portan mal, usted no los va a premiar, usted les va a estorbar, y es nuestra responsabilidad estorbarles, porque por muy amorosos que sean este tipo de personas o muy floridos su mensaje, si hay algo que está conduciendo al error, hay que correr el riesgo, ¿verdad? Porque Dios lo va a demandar de nosotros. Y aún en la familia. Y aún en la familia, ¿verdad? Pero hay personas que no se quieren complicar. Sí. Entonces quieren el camino fácil. Como dice nuestro hijo, dice, si fuera fácil todo el mundo correría, ¿verdad? Sí, así es. Pero es el camino angosto a veces que no queremos para nuestra vida. Estaba preparándome para el mensaje, estoy estudiando el mensaje del domingo, y una de las cosas que uno admira de los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento era que no tomaron atajos. Uh-huh. Y iban por el camino angosto, y a veces es difícil atravesar el camino angosto, ¿verdad? Pero la realidad, amados hermanos, es que debemos de tener cuidado. Esto no quiere decir que uno viene a Cristo para morir. No, uno viene a Cristo para ser bendecido, y por supuesto nuestra vida cambia y es prosperada en Cristo Jesús. Estamos hablando de esas comparaciones, o eso que sale de la boca de algunos que tienen un ego, un orgullo terrible, tan elevado, ¿verdad? Que de veras uno se asusta. Y así eran estos empezaban a decir: mírame todo lo que tenemos. Tú estás siguiendo realmente debes de seguir esa doctrina. Esa doctrina no es lo que debe verte, cómo debes de mirarte. Entonces aquí está Judas. Yo creo que a estos maestros del error les costaría predicar de esto, sí, ¿verdad? Pero bien, en este verso 13 también, pastor, habla de las estrellas erráticas, ¿verdad? Estrellas errantes, dice, para las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hice una investigación exclusivamente sobre ese texto, y dice que en los tiempos antiguos los navegantes se guiaban con las estrellas del firmamento para conocer el camino. Así es. Pero había una clase de estrellas o planetas que viajaban por todo el cielo, los cuales brindaban gran luz y hasta llegaban a iluminar bastante, pero no podían ser utilizadas como guía en la navegación porque su curso era variable y por lo tanto errático. Y dice que las estrellas errantes son una figura o una metáfora que encontramos aquí en el libro de Judas, que se refiere al constante rumbo desviado que toman los falsos maestros. Ellos no pueden ser tomados como modelos doctrinales o modelos de pastor, porque constantemente están cambiando la doctrina, y la cambian porque no están en la verdad. La doctrina bíblica es una sola y fue dada hace miles de años. Los pastores y las iglesias bíblicas se han mantenido fieles a esa doctrina en todos estos milenios. Hoy dice, creemos lo mismo. Esto me pareció bien interesante. Dice, hoy creemos lo mismo que se creyó hace 300 años en el puritanismo. Ellos creyeron lo mismo que se había creído en el siglo XVI por los reformadores. Los reformadores creyeron lo mismo que la iglesia primitiva creyó. Las iglesias bíblicas de hoy tienen confesiones de fe que datan de hace cientos de años, en las cuales se profesa la misma fe histórica que ha caracterizado a la iglesia verdadera. Pero los falsos pastores y las falsas iglesias están cambiando constantemente, no pueden estar quietos porque ellos no están arraigados en la roca firme. Por tanto, dice, aquellos que son guiados por estas estrellas errantes están siendo conducidos al error, pero no solo al error, sino a la propia destrucción. Porque Judas dice, para las cuales está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas. Y dice que este verso claramente habla de la condenación eterna, que también, pastor, es otro tema que es bien escaso en el cuerpo de Cristo, de la condenación eterna, que son temas... Jesús habló del infierno, ¿verdad? En algún momento hay que hablarlo, en discipulado, donde sea, en la iglesia. Realmente, estas estrellas errantes eran planetas, pues las planetas giran alrededor de su estrella y toda la luz que reciben es de su estrella, como la nuestra, el sol. Pero una cosa interesante también es que la palabra error viene del verbo errar, y de ahí entonces tenemos esta palabra errantes, andan de aquí para allá, cambian su manera de pensar, optan por una moda como que o un modelo de iglesia que les está funcionando, entonces dicen no, aquí Dios debe estar. Entonces, es como los judíos creían que si alguien era rico tenía el favor de Dios y por lo tanto era salvo. De hecho, aquellos que eran pobres estaban segregados realmente a perderse, no eran porque se consideraba la pobreza como parte del pecado o la enfermedad como tal, pero si alguien tenía dinero, automáticamente estaba en el cielo. Son como algunos que les han hecho creer que pueden ser ministros sin tener un discipulado, ¿verdad? Les ofrecen el cielo sin la cruz, pero... O servir que es un honor, un privilegio, sin rendir áreas de su vida al Señor o con una doble moral, ¿verdad? O sea, no importa, pues, cuál es tu forma de vida. Y si bien es cierto, creemos en la restauración. Pastor. Claro, por supuesto. Importa cuánto aporta una persona o si tiene algunas conexiones que va... uno se pregunta realmente. Y con esto no estamos diciendo de que hay creyentes que no pueden tener riqueza, por supuesto claro que que sí. sí. En la Biblia lo encontramos nosotros. De hecho, la Biblia dice que podemos abundar en riqueza, ¿verdad? Y que bajo el temor de Dios, Dios lo va a usar para su gloria, porque el asunto no es, uno no puede adorar a Dios y a las riquezas, pero sí podemos adorar a Dios con las riquezas. Pero estos errantes iban, ya se imaginan ustedes cuánto en medio del comercio, cuántas ideas, cuántas formas de doctrina, estaba todo lo que venía
del lejano oriente, estaba todo lo que venía de Roma, de Grecia, estaba todo lo que venía que había de Persia, todo esto estaba allí. No era nada fácil realmente para los primeros cristianos defender su fe. Estaba reflexionando y estudiando también que de la misma manera, amados hermanos, como Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? También tiene reservado un lugar para los falsos maestros, ¿verdad? Eso es... Aquí lo dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si usted quiere saber cómo es el infierno, pues dice aquí que este lugar del infierno era oscuridad tenebrosa. ¿Sabe quiénes están ahí? Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, como lo leemos, a mí también Judas. Y como dice Pedro, fueron enviados directamente a ese lugar. O sea, hay ángeles caídos que operan en los aires, como dice la Escritura, y oprimen al ser humano, traen engaño, mentira, opresión. Pero esos ángeles fueron enviados directamente. Pedro 2:4. ¿Se imagina usted también que este tipo de personas, cuál es el lugar donde van a ir a parar? Y se imagina usted estar en una oscuridad tenebrosa que no termina, que no termina. Imagínese cuántas veces nos hemos quedado sin luz aquí en nuestros países o algo, cuando hemos estado en el área rural y no hay luz. Aquí oscuridad realmente, imagínese que no pasa. Eso es una cosa tremenda y eso va a ocurrir. Esto es real. Si el cielo es real, el infierno es real. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Dios hizo el infierno para los ángeles caídos. El ser humano escoge. Y estos falsos maestros han escogido pasar eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es una cosa, ha de ser horroroso realmente esa vivencia. El juicio entonces para los falsos maestros es oscuridad eterna. Es el juicio mismo y es la consecuencia y es también lo que van a pagar de acuerdo a lo que dice Judas. Judas dice, densa oscuridad es el destino para los falsos profetas. Bueno, si no tenemos algo más aquí, queremos ir a leerlo por lo menos los siguientes versos. Verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces se habla de impíos, solo en ese verso 14 y 15. Y aquí vemos nuevamente que Judas hace uso de un libro que era extrabíblico, llamado Primera de Enoc 1:9, y era un libro que estaba ahí o que había recogido palabras que usó Enoc. De Enoc bíblicamente lo único que sabemos fue que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Dios le dijo, creo que mi casa está más cerca que la tuya, mejor vente aquí conmigo. Un hombre Enoc que realmente venía de la simiente, ¿verdad?, de Adán, pero venía esa simiente que era la simiente espiritual, porque hay 2 simientes desde Adán, uno que es la espiritual y la otra la natural, pero la simiente espiritual, Dios usó hombres en particular que nos muestran ese amor y esa piedad por el Señor. Y Enoc, según este documento que existía en el tiempo de la iglesia primitiva, lo usa como ilustración. Judas no era un libro que estaba en el Antiguo Testamento, no, se considera más bien un libro apócrifo, pero esto se toma, y si se tomó fue porque el Espíritu Santo dijo que quedara ahí. A mí me gusta esto porque dice que Judas emplea este ejemplo que está en el verso 14, hablando de Enoc, dice únicamente como una ilustración que era muy conocida en su tiempo y cultura, que lo que Judas está tratando de decirnos y poner un ejemplo
del castigo que le espera a los impostores espirituales, y que así como las estrellas errantes sufren castigo por su rebelión, del mismo modo, estos impostores espirituales les está esperando dicho castigo. Dice, esta es la apelación de la ilustración con este material apócrifo que usa Judas. Aquí está Judas tratando de hacerles entender de una u otra manera, porque en realidad estaban siendo, como diríamos en buen latinoamericano, borbandeados. Así es. ¿Verdad? Y Judas tiene que apelar a todo lo que a echar mano de todo lo que ellos ya conocen para que puedan entender el peligro que estaban experimentando. Porque miren, mis amados hermanos, todos somos seducidos por las cosas que deslumbran, por personas, por proyectos aún que otros emprenden. Todos tenemos esa inclinación, ¿verdad? Pero la diferencia la hace cuando podemos tener el discernimiento del Espíritu Santo y decir, no, esto no puede venir de Dios. Sí, porque no va con su palabra. Por eso es que uno no puede aceptar cualquier profecía que viene sobre la vida de uno. Uno siempre debe discernir, porque la palabra de Dios es el marco en el cual nosotros nos movemos, somos, ¿verdad? Que incluso ese verso el apóstol Pablo lo tomó de la filosofía griega. En él somos, en él nos movemos. Y entonces, y en él vivimos. Pero también Pablo usó nombres como James y Jambres, que no aparecen en el Antiguo Testamento. Eso significa que Judas está tratando de usar primero los ejemplos del Antiguo Testamento. Está usando ejemplos de la naturaleza. Ahora está usando un ejemplo de un escrito que todo el mundo escucha por ahí para poder machacar y hacer entender que estos falsos maestros son sumamente peligrosos. Y apela también a los escritos del apóstol Pedro. Cuando leemos 2 de Pedro 2, que todos esos versos son tan fuertes, porque también es como que le damos vuelta a la página, ¿verdad? Porque decimos, ay no, esto no puede estar ocurriendo, pero sí está ocurriendo. Queremos nosotros desafiarles, mis amados hermanos, para que podamos invertir tiempo en estudiar. Usted siga de aquí a que nos llegue el lunes, termine de leer desde el verso 16 hasta el 25, que nos va a tener ocupados la próxima semana. No sabemos cuánto tiempo, pero lo que queremos no solamente es que lo lea, sino que le pida al Espíritu Santo de Dios que le dé hambre y sed de la palabra, que usted pueda ser sensible contra cualquier corriente de doctrina que quiere capturar nuestra atención y robar la palabra que ha sido sembrada. Bueno, llegamos al final entonces de esta semana. Vamos a orar. Pastora, hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí. Señor, gracias por esta semana que nos has permitido disfrutar juntamente con todos nuestros hermanos ahí en el corazón de sus hogares. Queremos, Señor, ser fieles estudiantes de la palabra. Gracias, Cristo. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, queremos usar bien la palabra de verdad. Líbranos, Señor, de caer en la tentación o en las garras de la seducción, Señor, en lugar de invertir creciendo y reflexionando en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos. Bendíceles, Señor, Dios. con todos Sosténles. sus proyectos de vida. Bendícelos. Tú conoces el palpitar de su corazón. Aún no está la palabra en su lengua y aquí que tú la conoces. Gracias, Señor. Dios. Pedimos que les fortalezcas, que les ayudes y que abras esa senda Amén. nueva, Señor, Gracias. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les bendecimos. No duden de ir a su congregación. A todos los hermanos de la Casa del Padre, estamos con todas las medidas de bioseguridad. Ya tuvimos nuestra primera reunión muy linda, los hermanos han hablado muy bien. No hay como estar en la casa del Señor, pero si por alguna razón ya que tiene que ver que usted no puede salir de su casa, entonces síganos siempre a través de las diferentes plataformas. Les amamos, les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Somos la Casa del Padre,
una familia para ti. Amén.